no hallaba cómo titular este mensaje, que por cierto creo que será sencillo y corto, pero finalmente lo titulé Entregando el primer lugar a Dios. Y la duda mía con relación al nombre del mensaje era es que si acaso se trata de que nosotros le demos el primer lugar, o es que nosotros nos acerquemos hacia Él de tal forma que nosotros subamos pues y dejemos muchas cosas atrás y abajo y subamos hacia Él. A fin de cuentas, Él tiene el primer lugar. Lo creamos o no lo creamos, Él tiene el primer lugar. Lo sintamos o no lo sintamos, Él tiene el primer lugar. Lo entendamos o no lo entendamos, Él tiene el primer lugar. En todas las cosas y sobre toda la creación, Él tiene el primer lugar. Él tiene el primer lugar. Él tiene el sitio, el lugar de preeminencia suprema sobre toda la creación, por sobre todo lo creado, por sobre todo cuanto existe, sobre toda voluntad. Pensamos que las voluntades están decidiendo, haciendo y deshaciendo, pero no, Dios reina sobre toda voluntad. ¿Ve usted un poderoso en la tierra? ¿Algún poderoso en la tierra que usted ve que parece que hace todo a su antojo, que parece que tiene el mundo en sus manos? Dios reina sobre esa voluntad. Dios reina sobre esa voluntad, sobre esas decisiones. Él reina en todo lugar. Y así como nosotros vemos en Génesis 1.1, usted recuerda Génesis 1.1, en el principio creó Dios. Allí está el génesis de todo. En el principio creó Dios. Allí está la causa, la explicación, allí está la razón del por qué nosotros estamos en esta tierra. Porque en el principio creó Dios todo lo que hay, los cielos y la tierra. Y entonces en ese pequeño verso de Génesis, la Escritura atribuye a Dios la razón y la causa de todo. La razón, la causa de todo es Dios y su poder, es Dios y sus propósitos, de todo cuanto vemos, de todo cuanto conocemos. Y así como se dice que Dios es el principio, la fuente de donde surge todo, también la Escritura afirma que el Señor tiene el lugar de honor, que el Señor tiene, que Él es el todo. ¿Cómo lo expresa? Por ejemplo, de muchas maneras. Bastaría decir, cuando dice la Escritura que Él es el único Dios, que Él es el único Dios, que no hay más que Él, que no hay otro fuera de Él, que no hay otro que compita con Él. Porque si dijéramos, no, hay muchos y Él es uno de los más fuertes. No, pero es que Él dice, no hay fuerte, no conozco ninguno. Solamente yo, dice Él. No hay fuerte, no hay competencia, no hay otro. Y de esa forma, la Escritura declara que Dios tiene el cetro, que el Señor tiene el dominio, que el Señor tiene el principado, que el Señor tiene el primer lugar, que el Señor tiene el gobierno, el dominio sobre todo. Cuando nosotros vemos la historia nuestra, la historia de la humanidad, quiero decir, si nosotros sacamos a Dios del panorama, diríamos que qué historia tan accidentada la de estos humanos. Qué historia tan enredada, tan sin sentido, qué historia tan inentendible, la historia de la humanidad.
Y claro que luciría así, porque es la historia de toda una raza que ha perdido su norte, que ha perdido su razón de ser, que ha perdido que no sabe por qué está acá en la tierra. Sabe que el ser humano en general no sabe por qué está acá en la tierra. ¿Qué hace aquí en la tierra? ¿Para qué vive? ¿Para qué vino al mundo? De forma general, esa es la experiencia de la mayoría de las personas. Tenemos problemas. Hemos tenido muchos problemas. Aún nosotros nos contamos. Para llegar a reconocer que Dios tiene el primer lugar. Nos ha costado mucho. Hoy estamos acá y somos creyentes estamos dando pasos de acercamiento al Señor, pero nos ha costado un mundo llegar al convencimiento de que el Señor tiene el primer lugar. Y por el hecho de que no reconocemos, hablando de manera global, que Dios tiene el primer lugar, es que el mundo está como está. Es que las naciones están como están. Es que vivimos como vivimos. Por causa de negarnos a reconocer que el Señor tiene el primer lugar. Absolutamente todos nuestros males, todas nuestras tragedias, todos nuestros sinsentidos, nuestras contradicciones nacen de ese hecho, de que nos cuesta entronizar a Dios en nuestras vidas, de que nos cuesta mucho colocar al Señor en el sitial de honor de nuestros corazones, de nuestra voluntad. Y mientras más lejos, mientras más ausente esté el Señor de ese lugar que le corresponde, mayores son nuestros problemas, más profundos son nuestros males. Y si no, solamente mire hacia afuera. Si no, solamente mire hacia afuera. El mundo está, pero si no es por el Señor, sería desalentador. Si no es por el Señor, sería aterrador. Si no es por el Señor, no encuentro qué palabra expresar. Se corrompe el mundo, quiero decir, la sociedad se destruye, se pervierte. El hombre va destruyendo todo. Y me refiero a las relaciones, a lo que conocemos, a todo lo que, en lo que había dignidad, en lo que había belleza, todo eso está bajo ataque. La familia, el matrimonio, la sexualidad, todo, absolutamente todo. Leyes, no cambian las leyes el corazón del hombre. Cultura, no cambia eso la tendencia del corazón del hombre. Solo Dios. Y que las personas, que nosotros podamos darle el primer lugar a Dios, solamente eso, y únicamente eso podrá hacer la diferencia. Yo creo que es importante decir que la Biblia dice que Dios mismo reclama, ese primer lugar que a Él le corresponde. Porque una cosa es que nosotros digamos, yo pienso que Dios merece el primer lugar, pero no es que nosotros pensemos, es que Dios reclama que ese primer lugar le corresponde a Él y solo a Él. Miren lo que dice Isaías 44:6. Así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor.
el Señor de los ejércitos. ¿Qué dice? Yo soy el primero y yo soy el postrero. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Eso dice el Señor. Dice, yo soy el primero, pero también el último. Nosotros tenemos un refrán, usted sabe, cuando alguien, no sé, como dice, él se quiere pagar y se da el vuelto, así mismo. Todo él. Bueno, puede ser que en algún espacio eso pueda tener alguna... Pero es que con el Señor nuestro Dios es así. Él es el primero y Él es el último. Y fuera de Él, ninguno. Él lo llena todo, Él lo abarca todo. Y Él dice, si vamos a comenzar, tienen que comenzar por mí. Si vamos a terminar, tendrán que terminar por mí. Yo de primero y yo de último. Y en todas partes. Ese es el Señor. Vayamos un poco entrando en esto. Hacia ese punto vamos en esta mañana. Dios dice, yo soy el primero y el último. Y nosotros tenemos que tener esas palabras grabadas en nuestra mente y corazón. Que Dios dice que Él es el primero y el último. Y nosotros tenemos que aprender a reconocerle como ellos, que Él es el primero y Él es el último. Que todo comienza en Él, pero también termina en Él. Que nuestras vidas comienzan en Él y terminarán en Él, y solo en Él. Pero también lo dijo el Señor Jesucristo. Apocalipsis 22:13. El Señor Jesucristo dijo, y este pasaje también sirve para demostrar ese hecho de la divinidad del Señor Jesucristo, porque si el Señor Jesucristo no es divino, estaba loco. Si el Señor Jesucristo no es divino, era un mentiroso, fue un fraude. Pero si no fue un fraude y no estaba loco, el Señor Jesucristo es Dios. Porque Él se atrevió a decir, yo soy el alfa y la omega. Para nosotros, latinos, nuestro idioma español, nosotros diríamos, es como que el Señor hubiera dicho, yo soy la letra A y la letra Z. Todo el abecedario. Yo soy la primerita letra y la última letra, la A y la Z. Es lo que está diciendo el Señor. Cuando Él dice, yo soy el alfa y la omega, es la primera letra del alfabeto griego y la última. Dice, yo soy el primero y el último. Y lo repite con otras palabras, yo soy el principio y el fin. Yo soy el primero y el último. Y habría que decir, entonces tú eres Dios. Y el Señor Jesucristo diría, yo soy Dios. Yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. De manera que una de las principales cosas que tenemos que tratar de asegurarnos, una de las principales cosas que cada uno de nosotros tiene que tratar de asegurarse, es que podamos vivir, aprendamos a vivir de tal manera que el Señor tenga el primer lugar en nuestras vidas. Eso es capital. Que el Señor tenga el primer lugar en nuestras vidas. Tenemos que asegurarnos de como sea. Tenemos que lograr, cueste lo que nos cueste, que el Señor tenga el primer lugar en nuestras vidas. Que el Señor tenga el primer lugar en nuestras vidas. Por varias razones. Primero, porque es lo que tiene que ser. Porque es el deber ser. Hablando como filósofos, hablando como pensadores, sin citar ningún versículo bíblico, diríamos, si Dios es la primera causa de todas las cosas, entonces Él tiene que tener también el primer motivo de nosotros, la meta más grande de nosotros. Es lo que corresponde. A Él le corresponde ese sitial de honor. Pero en segundo lugar, y ya entrando a otros aspectos, diríamos, nada agradará más a Dios, nada complacerá más el corazón de Dios como el que nosotros podamos darle a Él el primer lugar. Dios se agrada de aquellos que lo ponen a Él en primer lugar.
el corazón de Dios, si se puede expresar así, se complace en aquellos que le entregan a Él el primer lugar en su vida. En tercer lugar, diríamos, tenemos que procurar darle al Señor el primer lugar en nuestras vidas porque es lo que más conveniente será para nosotros. Si pensamos en nuestro bienestar, si pensamos en nuestra satisfacción, si pensamos en el bien nuestro y de nuestras familias, lo mejor que podemos hacer es darle el primer lugar a Dios. Lo mejor que puede hacer un hombre por su familia es darle a Dios el primer lugar en su vida. Lo mejor que una madre puede hacer por su familia es darle al Señor el primer lugar en su vida. Lo mejor que alguien puede hacer por sí mismo y por otros es darle a Dios el primer lugar en su vida. Y en cuarto y último lugar diríamos, lo mejor que podemos hacer es eso porque es lo que nos traerá mayores recompensas para esta vida y para la eternidad. No sé cómo será eso, pero lo que aquí hagamos hace una diferencia, hará una diferencia en la eternidad. Si nosotros dijésemos lo que aquí hacemos aquí se queda, como muchos piensan, lo que en esta vida se hace, de esta vida aquí queda y de allí no pasa. No, la Biblia no dice eso. La palabra de Dios nos enseña que las cosas que nosotros hacemos acá tendrán un eco, tendrán un impacto, tendrán una incidencia en lo que nosotros haremos allá. Y no estoy hablando de la salvación. Estoy hablando de que lo que nosotros haremos allá cuando estemos con el Señor en la eternidad, de alguna manera estará afectado, de alguna manera, lo que aquí hicimos tendrá un resultado, un impacto, una influencia, algo allá, hermano, hará alguna diferencia cuando nosotros estemos del otro lado. No le puedo explicar más, no puedo. Cuando estemos allá veremos de qué se trata. Solamente entiendo de que eso dijo el Señor Jesucristo acá. De manera, mis hermanos, amigos, que tenemos que, con todo nuestro empeño, tratar de ver, usted tiene que tratar de ver, usted personalmente tiene que tratar de ver cómo hace para darle a Dios el primer lugar en su vida. Yo estoy tratando por mi cuenta de aprender a darle a Dios el primer lugar. No sucede automáticamente. No es un asunto de palabras, de decir, Señor, tú tienes el primer lugar. No es así. No funciona así. Entonces tenemos que ir sobre eso y tenemos que ver y tenemos que hacer. Sobre todo hacer, hay muchas cosas por hacer. Y son decisiones conscientes. Son decisiones conscientes que tenemos que tomar, intencionales, quiero decir. Por ejemplo, muy sencillo. Por ejemplo, podemos proponernos que en verdad el Señor sea el primer pensamiento del día. Que cuando usted se despierte en la mañana, lo primero que usted haga es dirigir su pensamiento y oración al Señor. Eso puede ser. O usted puede pararse y se paró y ni siquiera pensó en Dios y nada y va de una vez corriendo a sus tareas, a sus cosas, no sé, a sus afanes. Pero podemos cambiar eso para siempre en nuestra vida y hacer de que cada mañana cuando nos despertamos, antes de levantarnos de nuestra cama, lo primero que hacemos es orar al Señor. Y Señor, te doy gracias porque me permites abrir los ojos a un nuevo día. Y Señor, te alabo y gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que me concedes un nuevo día. Y así comenzar.
pero también podemos terminar cada día en la noche y antes de irnos a cerrar nuestros ojos, ir a la presencia del Señor y darle gracias y adorarle y cerrar el día con Él en oración. No es muy complicado, pero sí se requiere que hagamos el hábito. Sí se requiere que hagamos el hábito. Proponernos que el día inicie y termine en presencia de Él. Procurar honrar, podemos procurar honrar el nombre del Señor, la persona del Señor, en todo. Y decir, no le voy a dar cabida a pensamientos indignos, a pensamientos pecaminosos. No voy a ocupar mi mente en pensar lo indebido, en pensar lo impuro, en pensar en cosas indignas del Señor. ¿Sabe que casi todo comienza en el pensamiento? ¿Sabe que casi todo lo que tiene que ver con nuestra vida primero pasa por acá, por nuestro pensamiento? Usted lo sabe. Entonces usted puede hacer hacer guerra con su propia mente y decir, es que no, yo me voy a poner aquí, voy hacia allá que voy a pensar. Y van a venir las invitaciones, y van a venir los dardos, y van a venir las flechas, y van a venir como un flechazo para llamarnos a pensar lo indebido. ¿No es eso lo que sucede cada vez que somos tentados? Tentados hacia cualquier pecado de cualquier naturaleza. Y nosotros podemos blindar nuestro pensamiento y disciplinar el pensamiento. Y es necesario que le pongamos las riendas y el lazo a nuestra mente, y no que la mente nuestra sea que se desborde y se desboque como un caballo sin freno hacia lo que no puede ser. Si hemos de darle el primer lugar al Señor, tendremos que ponerle freno a nuestra mente y a nuestros pensamientos y ponerle las bridas y agarrarla firme, para que no se vaya, para que no se desvíe y decir, no, es que por aquí es que voy. Y no permitir que la mente nuestra haga y diga y deshaga a su antojo. ¿Sí me explico? Lo mismo con nuestras palabras. Lo mismo con nuestras palabras. Es difícil cuando no estamos entrenados, permítame usar esa palabra, frenar las palabras cuando estamos molestos. En un momento de molestia podemos decir cosas que después lamentamos decir. Pero cuando aprendemos a sujetar nuestra lengua y nuestra voluntad para darle a Dios el primer lugar, aunque estemos molestos, aunque nos martillemos un dedo, te va a poner un clavo y se da el martillazo y no le va a salir una mala palabra. ¡Pic! Y usted puede decir, gloria al Señor. Aleluya. Cristo vive. Bendito sea el Señor. No sé qué otra expresión puede usted decir, pero la Biblia también dice, de la abundancia del corazón, llénese de la palabra de Dios, para que cuando usted esté molesto o le presente una situación imprevista, usted glorifique al Señor y no otra cosa. Palabras, acciones, decisiones, planes. La idea es darle al Señor el primer lugar. Es lo que hoy le estoy diciendo y ese básicamente es el mensaje de hoy. Tenemos que aprender a honrar a Dios. Tenemos que aprender a honrar a Dios. Tenemos que aprender a darle el primer lugar a Dios en nuestro vivir. Dios no se conforma con migajas. ¿Sabe que Dios no se conforma con migajas? ¿Sabe que el Señor no quiere nuestras obras? Perdone la expresión. ¿Sabe que el Señor no quiere tener un lugar importante? Podríamos decir, no, el Señor es muy importante para mi vida, pero el Señor no quiere ser muy importante para nuestra vida. El Señor quiere el primer lugar. El Señor no quiere lo que nos sobra. Me sobró un tiempito, voy a dárselo al Señor. Me sobró un no sé qué.
voy a dárselo al Señor. No, Él no quiere eso, no lo necesita. No lo necesita. Él quiere el primer lugar. Él quiere toda nuestra vida. Y Él es digno de recibir lo mejor de nosotros. Él es digno de ocupar el primer lugar. Él es digno de ser amado de nosotros, de ser amado, de ser honrado. Hay un pasaje un poco largo. Está en Malaquías capítulo 1, versos 6 al 14. Es un reclamo muy fuerte que el Señor le hace a aquellos que le servían, a sus sacerdotes, imagínense. Es un reclamo que el Señor le hace a aquellos que tenían el privilegio de ser sus sacerdotes. Malaquías capítulo 1, versos 6 al 14. Allí va a estar proyectado. Esa es creo que la versión internacional, no la Reina Valera, en la que vamos a leer. Dice así, dice el Señor: el hijo honra a su padre y el siervo honra a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos mancillado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselo a su gobernante? ¿Creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Ahora pues, traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros. ¿Creen que con esa clase de ofrendas se van a ganar su favor? ¿Cómo quisiera que algunos de ustedes clausurara el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes lo profanan cuando dicen que la mesa del Señor está mancillada, que su alimento es despreciable, y exclaman: ¡qué fastidio! ¡Qué hastío! Y me tratan con desdén, dice el Señor Todopoderoso. ¿Y creen que voy a aceptar de sus manos los animales lesionados, cojos, enfermos que ustedes me traen como sacrificio? Maldito sea el tramposo que, teniendo un macho aceptable en su rebaño, se lo dedica al Señor y luego le ofrece un animal mutilado. Porque yo soy gran rey, dice el Señor Todopoderoso, y temido es mi nombre entre las naciones. Fortísimo, fortísimo, fortísimo ese reclamo. No nos vamos a detener hoy en él, pero yo le quiero pedir, casi que le quiero suplicar, que cada uno de nosotros haga las aplicaciones particulares que considere de ese pasaje. Y quiero pedirle en particular a los líderes de esta congregación, líderes y servidores de esta congregación, que analicen este pasaje y consideren
¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestro servicio? Lo que usted como líder y servidor, lo que nosotros como líderes y servidores le estamos ofreciendo al Señor con relación a este pasaje. Tarea para los líderes y servidores. Vamos a pasar a la parte final y más práctica de este mensaje, hermano, en el día de hoy. Yo creo que hay una pregunta que tenemos que hacernos, y es esa que está allí. Yo creo que esa pregunta tenemos que hacérnosla cada uno de nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo le podemos dar de verdad a Dios el primer lugar en nuestro vivir? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos para darle a Dios el primer lugar? ¿Cómo hace Rafael para darle a Dios el primer lugar? ¿Cómo hace Jorge para darle a Dios el primer lugar? ¿Cómo hace Jesús para darle a Dios el primer lugar? ¿Cómo hace Mireya? ¿Cómo hace cada uno de nosotros para darle a Dios? ¿Cómo hacemos para darle a Dios el primer lugar en nuestra vida? Yo creo que la respuesta comienza con esa palabra. Tenemos que aprender. Es algo que tenemos que aprender. Es algo que nos toca aprender. A mí me ha costado mucho. Y estoy desde los 7 años en relación con la palabra de Dios. Y sea por la dureza de mi corazón, sea por mi carnalidad, sea por mí, porque solo es por mí. Me ha costado mucho darle a Dios el primer lugar en mi vida. Pero yo estoy casi convencido de que no soy el único que ha tenido problemas para darle a Dios el primer lugar. Yo creo que muchos de nosotros, si no todos nosotros, cada uno de los que estamos acá, también hemos tenido problemas con darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Y sabemos que Él merece el primer lugar. Y estamos de acuerdo. Y lo entendemos y lo vemos claramente en la Biblia de que debe ser así. Pero nos cuesta, nos ha costado y nos cuesta, se nos hace difícil darle a Dios el primer lugar. Y tenemos que darle a Dios el primer lugar. Tenemos que aprender a darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Creo que hay por lo menos 4 aspectos que son prácticos y que resultan determinantes en este asunto de aprender a darle a Dios el primer lugar. El primer aspecto establecerá, como decir, la pauta para los otros 3. Y el primero, usted sabe, tiene que ver con aquello que dijo el Señor Jesucristo en Marcos 12:30. Debemos aprender a amar y honrar a Dios por sobre todas las cosas. Usted sabe, al Señor le preguntaron, ¿qué es lo más importante de la ley? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Marcos 12:30, el Señor Jesucristo respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese, dijo el Señor Jesucristo, es lo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Tenemos que aprender, decimos, entonces, tenemos que aprender a amar a Dios. Tenemos que aprender a honrar a Dios. Tenemos que aprender no solo a amarle, porque podemos decir yo te amo, y de hecho le amamos. Una prueba es que estamos acá. Una prueba es que hemos depositado nuestra confianza en su palabra. Una prueba es que... La pregunta es, ¿ya llegamos al punto donde le amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza? Yo creo que no. Y entonces le digo, por eso tenemos que aprender a amarle, pero amarle todo. Amarle con todo nuestro corazón,
amarle con toda nuestra alma, amarle con toda nuestra mente, amarle con todas nuestras fuerzas. Y son muchos, para aprender a eso, son muchos los obstáculos que tenemos que vencer. Son muchas las barreras que tenemos que vencer. Son muchas las distracciones que tendremos que hacer a un lado, que apartar. Es mucha la competencia, porque todos reclaman nuestra atención y nuestros afectos. Todo lo que nos rodea reclama nuestra atención y nuestros afectos. Son muchas las distracciones, pero son muchos también los obstáculos, no de afuera, sino de aquí, de nuestro propio corazón. Los obstáculos que están en nosotros mismos, que nos son de estorbo, que nos son de tropiezo para poder amar al Señor con todo nuestro ser. Se necesitará que comencemos a reordenar y restablecer nuestras prioridades. Que comencemos a reordenar nuestras prioridades de vida. Y que digamos, esto es lo más importante, después esto, después esto, después esto, pero esto es lo más importante, prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Qué es lo que primero que usted hace? ¿Qué es a lo que más se dedica en el día a día? ¿Qué es lo que más ocupa su pensamiento? ¿Qué es lo que más carga sobre su corazón? ¿Qué es aquello que viene con más frecuencia a su mente? Cuando usted se da a pensar, cuando usted está en su cama, cuando usted está acostado, ¿qué es lo que brota y de una vez viene al pensamiento? ¿Qué es? Allí está. Esa cosa, ese pensamiento que viene, eso que le emociona, eso es lo primero, no sé qué será. Para algunos es un juego, para algunos es una diversión, para otros es su carro, para otros es su dinero, para otros es no sé qué cosa, no sé qué será. ¿Cómo hacemos para batallar y batallar hasta que lo primero sea Dios, Dios y su reino, Dios y su amor, Dios y su causa, Dios y sus propósitos, Dios y su gloria, Dios y su recompensa, Dios y su grandeza? Que lleguemos a ese punto. Aprender a amar a Dios sobre todas las cosas demandará que estemos dispuestos a luchar a muerte contra nosotros mismos. Si vamos hacia allá, usted tiene que, perdone la expresión, embraguetarse, arremangarse, y usted dice, voy a luchar a muerte contra mí mismo, porque no es contra otros, es contra usted mismo. Y usted dice, yo voy aquí a hacerme sangrar mi propio corazón hasta que pueda amar a Dios como Él merece ser amado. En segundo lugar, ¿cómo hacemos para amar a Dios, para darle el primer lugar? Yo le digo, tendremos que aprender a amar la palabra de Dios. Tenemos que aprender a amar la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:15 y Juan 14:21, el Señor Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Si alguno me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, dijo el Señor Jesucristo. Entonces tendremos que aprender a amar la palabra de Dios. Quisiera poder expresar esto de otra forma. Quisiera poderlo expresar de tal manera que usted saliera convencido y cambiado. De tal manera que de alguna forma se le abriera a usted el corazón y el entendimiento y se encendiera un fuego en su corazón con relación a este hecho. Pero si hemos de dar el primer lugar a Dios en nuestras vidas, y espero que eso es lo que estamos pensando y deseando, tendremos necesariamente que aprender a amar más y más la palabra de Dios. De otra forma no podremos. Si no amamos la palabra de Dios, si no aprendemos a amar la palabra de Dios, no podremos darle a Dios el primer lugar. Es imposible.
Es imposible darle a Dios el primer lugar si no amamos su palabra. Tenemos que descubrir que en verdad ella es dulce, más que la miel. Tenemos que descubrir que en verdad hay sabor acá y que usted pueda, que podamos educar nuestro paladar. Educar el paladar y decir, sí, ya, me gusta. Antes no me gustaba, no le hallaba sabor. Ahora la encuentro dulce, agradable, sabrosa. Tenemos que llegar hasta allá. Que ya no nos parezca aburrida. Ay, qué aburrido otra vez. Aquí voy a hacer el devocional porque tengo que hacerlo, pero tenemos que aprender a encontrarle el gusto, el sabor, la dulzura, que en ella hay verdadera dulzura, verdadera medicina. ¿A dónde corre usted cuando se siente mal? ¿A quién llama? ¿Con quién habla? Corra acá. Aquí hay medicina para el corazón. Aquí hay medicina para un corazón angustiado. Aquí hay medicina para alguien desalentado. Aquí hay medicina. Aquí hay verdadero consuelo, verdadera fortaleza. Aquí hay verdadero sustento. Cuando se nos acaban las fuerzas, cuando se nos acaba el ánimo, cuando estamos desalentados, ¿qué espera usted? ¿Que le vengan, que pase el tiempo y le vengan otra vez la fuerza? Vaya a la palabra de Dios. Hay verdadero consuelo y verdadero sustento en ella, verdadera luz para nuestro caminar. Hay verdadero poder en la palabra de Dios. Hay verdadero poder en la palabra de Dios. Pero tenemos que leerla, tenemos que atesorarla, tenemos que creerla, tenemos que pensar en ella, tenemos que orar de conformidad a ella. No es un mantra, no son palabras mágicas como muchos evangélicos hoy están diciendo. Declara la palabra que tiene poder. No es así. Créala, guárdela en su corazón, ámela, piense en ella, ore conforme a ella y Dios obrará. Pero no funciona como un libro mágico. No funciona con que usted la agarre y la pegue en su casa en un cartel y la tenga. ¿Le sirve? Si usted lo lee y todos los días lee ese cartel, tendrá. Pero si usted ni lo lee, ni lo memoriza, ni piensa en lo que dice, aunque tenga la casa forrada de versículos bíblicos, eso no tiene ningún sentido. Ni obra ninguna diferencia. ¿Sí me explico? Ahora, si usted la tiene y para leerla, y cuando usted abre los ojos, lo primero que ve es un versículo bíblico, gloria al Señor, eso sí. Eso irá internalizándolo, eso irá metiéndose acá, eso irá grabándose acá, y usted tendrá de dónde echar mano. La palabra de Dios estará en usted. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, aleluya, todo lo que hace prosperará. Medite en la palabra del Señor. Medite en la palabra de Dios. Tenemos que, para darle el primer lugar al Señor, tendremos que amar su palabra. Y a medida que crezca ese amor nuestro y ese apego a la palabra de Dios, en esa misma medida, nuestro corazón irá cada vez más cerca del Señor. Pero si nos olvidamos de la palabra de Dios, yo pensaba en esta ilustración un poco ordinaria. A mí me gusta un poquito la mecánica. No sé nada, pero ahí me pongo. Que se ha hecho a perder mi propio carro y no le cobro a otro por echárselo a perder. Entonces, los gatos, usted sabe, los gatos para levantar los carros, no, ahora son hidráulicos, pero los de antes eran mecánicos. Entonces, el carro mío es un último modelo del año 80. Ese trajo un gato mecánico. Esos gatos tienen una palanca y usted le va dando clac, clac, y él va, una uñita va como que subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, va de punto en punto.
Así somos nosotros, pensaba. Vamos dando con la palabra de Dios, pam, pam, y vamos subiendo. Y no importa el peso, él va subiendo. Pero tiene una pestañita ese gato que si usted le da para abajo, se desploma, pero así de una vez, ¡pum!, cae el gato. Y pensaba, nosotros nos olvidamos de la palabra de Dios y no importa qué tan alto íbamos, si nos olvidamos de la palabra de Dios es que nos venimos abajo de una vez. Lo único que nos sostiene y que nos puede mantener cerca del Señor es su palabra. Es su palabra. En tercer lugar, tendremos que aprender a cultivar el hábito de la oración. Si vamos a proponernos, si usted se va a proponer a darle al Señor el primer lugar en su vida, tendrá que aprender a cultivar el hábito de la oración. Había un hermano, digo había porque ya está en la presencia del Señor, y este hermano, cuando nos saludaba, a veces nos hacía una pregunta incómoda. ¿Cómo está tu vida de oración? Esa era una pregunta incómoda. ¿Cómo está tu vida de oración? Y si a nosotros nos hacen la pregunta hoy, ¿cómo está tu vida de oración? Tendremos que aprender a orar y a perseverar en ello para que Dios tenga el primer lugar en nuestras vidas. Nosotros acostumbramos decir, orar es muy sencillo, es hablar con Dios. Y sí, es verdad, orar es muy sencillo en ese sentido. No tenemos que orar con unas palabras rebuscadas, aprendidas, memorizadas. Podemos orar con nuestras propias formas de expresarnos, ¿cierto? Pero así como orar es muy sencillo, orar es muy difícil también. Porque a nuestra carne no le gusta la oración. Porque a nuestra naturaleza repudia, rechaza la oración. Y la prueba está en que a nosotros se nos hace difícil orar. Y el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, no han podido orar ni siquiera una hora conmigo. Y eran los discípulos del Señor. Y se los llevó para que oraran con Él y para que lo acompañaran. Y dicen, ni siquiera una hora me han podido acompañar en la oración. Pero no solo a ellos, a nosotros también. Entonces, orar en ese sentido es difícil por nuestra propia debilidad. A veces la oración transcurre en un tiempo de lucha contra nosotros mismos, porque comenzamos a orar y la mente se nos va para un lado, se nos va para el otro, nos acordamos de esto, nos acordamos de aquello y tenemos, pero estoy en esto. Y tenemos, no, pero es que estoy en esto, voy a orar en esto. O comenzamos a orar y nos llaman, o comenzamos a orar y nos distraemos, en fin, no es fácil y tenemos que disciplinarnos para ello. Tenemos que disciplinar nuestra voluntad. Tenemos que disciplinar nuestra voluntad para cultivar el hábito de la oración y para así poderle dar a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Yo le quiero sugerir algunas cosas. Número 1, comience de lo sencillo hacia lo profundo. Comience de lo sencillo hacia lo profundo. ¿Qué es lo más sencillo? Comience por dar gracias. Imagínense lo que le estoy diciendo como a los niños, pero funciona. Comience por dar gracias. Acostúmbrese a agradecer al Señor. Cada vez que se siente a la mesa a comer, incline un minutico, incline un momentico su cabeza y antes de meterse el primer bocado a la boca, dele gracias al Señor. En el mundo todos los días hay millones de personas que no tienen un bocado de pan.
Y nosotros venimos muy frescos y muy lechugas y comemos y ni siquiera gracias le damos a Dios. Comencemos por lo más sencillito, darle gracias por despertar, por la comida, por la familia, por la casa, por el agua. Usted sabe todo. Todo lo que nosotros tenemos, podemos no tenerlo. Y todo lo que usted tiene, otros no lo tienen. Tiene sus manos. Hay mucha gente que no tiene manos. Puede caminar. No hay transporte, pero hay que caminar. Pero qué bendición, puede caminar. Hay otros que quisieran caminar y están en una silla de ruedas, no pueden caminar. Etcétera, etcétera, etcétera. Podemos de verdad ser un motivo de gratitud con todas las cosas que nos suceden. Entonces comience por lo sencillo, dele gracias al Señor, sea agradecido, cultive la gratitud, el agradecimiento para con Dios. Primera de Timoteo 6:17 dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Téngalo presente y dele gracias al Señor, dele siempre gracias al Señor. Luego, en segundo lugar, después de la gratitud, acostúmbrese a pedirle al Señor. Acostúmbrese a pedirle al Señor. Pida al Señor por todas las cosas que va a hacer. Le estoy diciendo, en otras palabras, encomiende al Señor su camino. No sea autosuficiente. ¿Sabe lo que es autosuficiencia? Y usted no ora y usted va a hacer las cosas. Y usted sale de la casa y ni siquiera se encomienda al Señor. Y usted va a emprender una tarea y un trabajo y no le pide al Señor que lo bendiga. No sea autosuficiente. Declárese en dependencia absoluta del Señor. Declárese incompetente. Declárese inútil. Y dígale, Señor, si tú no me ayudas, no puedo hacer nada. Si tú no me bendices, no puedo garantizar nada. Dependa del Señor, acostúmbrese a depender del Señor. No sea arrogante, no sea autosuficiente, no sea engreído, no sea orgulloso. El Señor aborrece al engreído y al altivo y lo mira de lejos. Humíllese delante del Señor. ¿Qué humillación? ¿Qué clase de humillación? Voy a ponerle al Señor mis intenciones y mi camino y Él me va a bendecir porque Él se complace en bendecirnos. ¿Qué clase de humillación es esa? Dígame usted. Pero encomendemos al Señor nuestra vida, acostumbrémonos a pedirle por todo. Ante cualquier cosa y antes que nada pidámosle al Señor. Eso nos va a ayudar a profundizar nuestra vida de oración. Que agradezcamos, que pidamos, pero hay que ir un paso más allá todavía. Si solamente quedamos en agradecer y pedir, somos así como un poco egocéntricos. Interceda por otro. Dedique unos minutos a pedir por otro. No hay gente necesitada a su alrededor. Su familia no necesita nada. Sus hijos no necesitan nada. Sus hermanos no necesitan nada. Sus tíos, sus primos no necesitan nada. Sus vecinos no necesitan nada. Sus amigos no necesitan nada. Cuando nosotros comenzamos a ver que podemos ayudar a otros a través de la oración, nos vamos a encontrar con que el tiempo no nos alcanza. Que de verdad el tiempo se nos queda muy corto si comenzamos a pedir la ayuda del Señor para tantas personas que usted conoce. No nos alcanza el tiempo y es la verdad. Entonces le diría, aprenda a cultivar ese hábito de la intercesión, de orar por otros, a favor de otros, de pedir la ayuda del Señor para otros. Y eso nos ayudará a cultivar una vida de oración. Necesitamos, si Dios ha de tener el primer lugar en nuestra vida, tendremos que orar más. Solamente le diré eso, no le voy a decir ni cuánto tiempo ni nada, solamente le diré, usted tendrá que orar más para que el Señor pueda tener el primer lugar en su vida.
De otra manera no será posible. Usted tendrá que orar más. En cuarto y último lugar, y con esto estamos terminando, dijimos, tenemos que aprender a honrar a Dios, número uno. Dijimos, tenemos que aprender a amar la palabra de Dios. Todo esto para que el Señor tenga el primer lugar. Tendremos que cultivar el hábito de la oración y lo último que diremos será, tendremos que aprender a vivir para los demás. Está muy de moda un pensamiento que dice algo así como que el mundo que se vaya donde se vaya, vive para ti, sé feliz. Radicalmente anticristiano ese pensamiento, radicalmente anticristiano. Eso de que no te preocupes por los demás, vive tu vida, sé feliz, eso es lo más anticristiano que hay. A eso no estamos llamados, por lo menos no por el Señor Jesucristo. Si diríamos a qué nos llamó el Señor, entonces nos diría, el Señor nos llamó a que vivamos para los demás. Suena un poco raro, ¿verdad? ¿Y si se aprovechan de mí? ¿Y si me abusan? ¿Y si no me lo agradecen ni siquiera? Por allá estaba el apóstol Pablo y el apóstol Pablo dice, yo los voy a amar a ustedes más, aunque ustedes no me amen. Aunque amándoos más sea amado menos, yo igualito voy para allá. Con gusto gastaré lo mío y hasta me gastaré yo mismo por amor de ustedes. Ese fue el ejemplo de Pablo. Y nosotros estamos en una cultura que nos dice que nadie se aproveche tuyo, que nadie te explote, que nadie, mira, ten cuidado, si no te amas a ti mismo, nadie te va a... Olvídese. O sea, ¿qué le digo yo? Lo que le quiero decir es, esas no son las voces del Evangelio, esa no es la voz de Dios. Ese no es el mensaje del Evangelio, eso es anti-Dios, eso es anticristiano, ese es de la cultura de este mundo, del egoísmo, del yoísmo, de la exaltación del ego, del yo. Qué bendición sería si cada uno de los cristianos, de los seguidores del Señor, se gastara a sí mismo sirviendo a los otros. Qué bendición sería si usted se desgastara y se desviviera por servir a los demás. Los hijos no quieren servir ni en su propia casa. Los esposos no quieren servir a sus esposas, las esposas no quieren servir a sus esposos. Los hermanos a veces no quieren servir en la iglesia. ¿Qué le digo? Si le vamos a dar a Dios el primer lugar, tendremos que aprender a servir a los demás y vivir para los demás. Es el segundo mandamiento, usted lo sabe. El primero, amarás al Señor tu Dios. El segundo, amarás a tu prójimo, a tu hermano, a tu semejante, dice, como a ti mismo. Tenemos que, en otras palabras, tenemos que aprender a vivir mirando hacia afuera, no mirando en nosotros, puro en nosotros, lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, lo que a mí me da paz, lo que a mí me hace sentir bien. No, tenemos que aprender a vivir mirando hacia afuera, hacia el lado, hacia el que está a nuestro alrededor. Tenemos que aprender a leer las necesidades de la gente que nos rodea. Y no solo aprender a leer las necesidades, sino si está en nuestra mano hacer algo, tenemos que hacer algo. No te niegues en hacer el bien a tu hermano cuando está en tu mano el poderle ayudar, dice la palabra de Dios. No debemos cerrar el corazón ante la necesidad de nuestro prójimo, de nuestro semejante. A eso estamos llamados. Tenemos que aprender a ser sensibles al dolor. Pero es incómodo, sí, es incómodo. Pero es que eso me va a quitar la paz. Sí, claro, te va a quitar la paz. Pero a eso estamos llamados.
a intranquilizarnos, a sufrir con el que sufre, a llorar con el que llora. No es eso lo que dice la palabra de Dios. Pero a veces no queremos llorar y no queremos sufrir y no queremos sentir, entonces bueno, tendremos que cerrarnos. Pero yo le digo, el Señor nos llama a que nos abramos a los demás, a que demos pasos concretos en esa dirección, que demos pasos concretos en esa dirección. Que tendremos que aprender a amar como Él ama, a ser misericordiosos como Él es misericordioso, a ser compasivos así como Él es compasivo, a estar dispuestos a ir más lejos y más allá de nuestra comodidad personal. Tendremos que estar dispuestos a cansarnos más. Igualito usted se va a cansar. Cánsese por una buena causa. Cánsese por amar al prójimo. Cánsese por amar a aquellos que están a su alrededor. Ese será un buen cansancio. Tendremos que preocuparnos más, quizás, pero oro porque el Señor nos desafía a vivir esa clase de vida. Que el Señor nos desafíe a que podamos andar por la vida con esa clase de propósito, con esa clase de propósito, con esa clase de amor para con nuestros semejantes. Y creo que solamente así, mis hermanos, podremos asegurarnos de que estamos comenzando a darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, tú eres digno, merecedor de todo honor, merecedor, Señor, de toda nuestra admiración, de todos nuestros afectos. Si te contemplásemos, Señor, a cara descubierta, nos rendiríamos ante ti, Señor, en admiración. Nuestro corazón se quebrantaría, Señor, avergonzado, Señor, de lo indiferente, Señor, que hemos sido, Señor. Pero te damos gracias, Señor, por tu palabra. Progresivamente has venido alumbrando nuestro vivir, Señor. Hoy te conocemos un poco más que ayer. Hoy, Señor, entendemos un poco mejor, Señor, tu propósito para con cada uno. Hoy, Señor, estamos más claros también de nuestra propia debilidad, de nuestra propia flaqueza, nuestra propia incapacidad. Pero estamos aquí, Señor, en este mundo, entre los vivos. Y mientras que estemos acá, Señor, podemos acercarnos a ti. Y podemos renovar nuestros propósitos y podemos renovar, Señor, nuestras decisiones. Y podemos darle un cambio, Señor, a nuestro vivir. Podemos comenzar, podemos todavía aprender, Señor, a comenzar a vivir de una forma diferente. Podemos hacer pequeños cambios, pequeños ajustes que a la larga, Señor, harán una gran diferencia en nuestra vida. Pedimos, Señor, rogamos en esta hora, Señor, que nos ayudes, Señor, con tu poder, que nos ayudes con tu Santo Espíritu, que nos ayudes con tu palabra, Señor, que produzcas en nosotros, Señor, el querer como el hacer, que nos ayudes, Señor, a perseverar, que de alguna manera nos recuerdes tus propósitos, tu palabra.
Nos colocamos en tus manos, Señor. Queremos darte el primer lugar. Entendemos que debemos darte el primer lugar. Usted ha sido muy noble, pues a pesar de todo, aquí nos tiene, Señor. Pero ya es hora, Señor, de que vivamos de una forma diferente para gloria de su nombre. Le rogamos pues que nos ayude en esta renovación, que nos ayude en estos cambios. Usted sabe cuánto nos cuesta cambiar de hábitos, cuánto nos cuesta cambiar de costumbre, cuánto nos cuesta, Señor, cambiar nuestra forma de pensar. Pero le pedimos que nos ayude y que usted nos renueve. Si alguien puede ayudarnos es usted, Señor. Y lo que es imposible, Señor, para nosotros, Señor, en nuestras posibilidades, con usted, Señor, para usted no hay nada difícil ni imposible, Señor. Usted hace nuevas todas las cosas. Hace nuevo el pensar, hace nuevo el sentir. Puede hacer que surjan en nuestros corazones nuevos propósitos, nuevas metas, un nuevo sentir, Señor. Abra, Señor, nuestro entendimiento, ilumine nuestro corazón, despierte nuestros afectos, Señor. Llame nuestro corazón, haga arder la llama, Señor, en nuestros corazones, para que no nos conformemos con nada menos que con su presencia misma, con nada menos que vivir para usted, Señor, con honrarle a usted, que verdaderamente sintamos que estamos desperdiciando nuestra vida si no lo vivimos para usted. Ayúdenos a vivir para usted, enséñenos a vivir para usted, enséñenos a honrar y glorificar su nombre en lo personal, en lo íntimo, pero también en lo práctico, en lo cotidiano, en las tareas del día a día. Podamos vivir, Señor, para usted, que usted tenga el primer lugar, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Se lo suplicamos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú.